Salmo capítulo 1, Salmo capítulo 1. Les agradezco por su atención y su amabilidad y han sido muy comportados hasta ahorita, de verdad. Gracias a todos los visitantes, a los jovencitos que están entre nosotros, a los niños. Gracias, muy amables de verdad, y creo que hemos llegado al momento más importante del servicio, que es la enseñanza y predicación de la palabra de Dios. Pero es aquí donde el diablo ataca más. A veces vienen distracciones, el teléfono suena. Si tiene su teléfono, debería estar en silencio apagado. De repente gente quiere entrar, salir. Solo voy a pedir, por favor, que lo mejor que puede, guárdeme su atención, por favor. Creo yo que la palabra de Dios merece nuestro respeto y nuestra atención. Y no uno, ¿verdad? Uno más que es un pecador salvo por gracia. Pero la palabra de Dios sí es digna de nuestra atención. Y yo quisiera pedirles, por favor, yo creo que el mensaje esta mañana puede ser de mucha bendición a su vida personal. Escuche bien, visitante. Esto no nomás es un sermón. Esto no nomás es unas cosas que se dicen para sentirnos bien e irnos a casa pensando que pues ya cumplimos. Lo que se va a predicar ahorita es una predicación, es un mensaje de la palabra de Dios que es para cada individuo. Es un mensaje que silenciosamente Dios se lo puede aplicar a su corazón. Si no pone atención a propósito así, para usted van a ser muchas palabras que la mayoría no va a entender y se va a ir como siempre entró. Pero si usted pone atención con cuidado y trata de escuchar la voz de Dios, Dios le puede hablar a usted directamente. Yo creo eso firmemente. Las verdades reveladas en el libro de los Salmos se revelan en términos de la experiencia humana, entretejida en las emociones y los deseos y los sufrimientos del pueblo de Dios, que últimamente tienen que pasar a través de estas circunstancias. No tenemos una opción. La Biblia aquí habla de estas circunstancias como las corrientes de aguas. Las corrientes de la vida no podemos evitar. Vienen de distintas maneras. Corrientes en forma de maldades, corrientes en forma de vientos, corrientes en forma de tempestades, doctrinas falsas, ataques, tentaciones y conflictos que con ímpetu nos golpean en esta vida. Va en Efesios capítulo 2, por favor, dejen una señal en Salmo 1, ahorita regresamos. Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Dice la Biblia en el versículo 1, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 1. Si tiene un visitante a su bar y tiene una nueva Biblia, ayúdele a llegar a Efesios capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que dice la Biblia que los demás. Hay corrientes que esta vida presenta, hay corrientes que manipula el diablo, que surgen de este mundo, que son inevitables. Estas corrientes vienen a todos nosotros, creyentes y no creyentes. Salmo 1 nos habla del hombre que no cae y nos habla de aquel hombre que nunca se levantará. Esto quiere decir que está caído. O estás parado o estás caído. ¿Qué es lo que hace la diferencia entonces? Lo encontramos en el versículo 3, hermanos, ahí en Salmo 1, por favor. Lo encontramos capítulo 1, versículo 3, por favor. Si le bajamos un poquito, por favor, creo a los monitores posiblemente. Versículo 3 dice la palabra de Dios: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Noten la palabra plantado. De eso quiero hablarles en esta mañana. Plantado. Recuerdo un pastor amigo mío que hace años atrás llevó a su iglesia a un campamento familiar, y estaban acampando al lado de un río, y le habían advertido
a los oficiales que tuvieran cuidado porque había en ese río algunas corrientes fuertes que no se miraba por arriba, se miraba calmado, y algunas partes eran más hondos y la corriente pasaba por ahí. Pues el pastor, amigo mío, hizo todo lo posible para avisarles y advertirle a sus hermanos, y aunque tenía líderes encargados de vigilar, les decía: si van a meterse, métase solamente en la orilla. Pues surgió que en una de esas mañanas algunas familias se habían adelantado antes de tiempo y alguien vino corriendo gritando que varios se estaban ahogando. El pastor dejó todo lo que estaba haciendo y corrió hacia el río, metiéndose, clavándose al río. Él en su mente decía: no puedo yo regresar a casa sin todos. Yo no puedo dejar que ninguno de estos hermanos se ahogue. Y se tiró adentro del mar, adentro del río, y comenzó a sacar los que podía y agarrar a otro por acá, y un hermano le ayudó y sacó a otro hermano, y la última persona que logró alcanzar era un jovencito que se estaba ya ahogando y estaba su cabeza sumergida bajo el río, y se metió adentro y alcanzó a agarrarlo, pero al agarrarlo ya estaba tan cansado el pastor de la corrida, de la adrenalina, de la emoción, del pánico que corría. Estaba completamente cansado el pastor. Y él agarró a este jovencito y por más que pudo haberlo levantado sin ningún problema al principio, pero ya al final no tenía fuerzas. Y comenzó a agarrar y miraba cómo este jovencito estaba ya tragando agua, y estaba abajo del agua él con él y mirando su rostro, queriendo levantarlo. Y dice que ya no sabía qué hacer porque él estaba tan cansado, y por más que él quería levantarse, más profunda estaba y sentía la corriente por abajo y lo jalaba para abajo. Y él dijo: aquí va a ser mi fin, y no podía él dejar ir a ese joven. Y comenzó, dijo: por lo menos a él lo voy a salvar. Ya alcanzaba a ver a los hermanos de por abajo del agua que estaban tratando de alcanzarlo, y él nomás quiso levantar al joven y dijo: o sea, aunque yo me muera, pero él va a tener que sobrevivir. Y quiso levantarlo lo más que puede, y dijo: Señor, por favor, ayúdame en su urgencia, en su pánico. Y dice que iba para abajo sometiéndose, y de repente, dice, cuando él ya sentía que ya iba a morir él y posiblemente el joven, dice que sintió una roca. Dice que se apoyó en esa roca y se sintió, se sentía fuerte la roca, y se hizo todo lo posible con lo último que tenía. Y se metió abajo con ese joven y se empujó de esa roca levantando. Dice, y justamente cuando levantó ese joven, dice, un hermano alcanzó la mano de ese joven y logró sacarlo a él y al pastor. Y dice el pastor después: si no haya sido por esa roca que estaba allí en lo más profundo del río, dice, yo no estuviera hoy aquí para contar la historia, ni ese joven. Hay corrientes en la vida. Hay corrientes en la vida que vienen a nuestra vida, hermanos, y nos van a querer ahogar. Y nos vamos a sentir que hemos hecho todo lo posible para sobrevivir esta prueba, para pasar por esta prueba. Pero aquí la Biblia habla de aquel hombre bienaventurado que será como árbol plantado a corrientes, junto a corrientes de agua. El énfasis que se hace sobre los pies, noten en el versículo 1, por favor. Dice la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Son las palabras anduvo, estuvo, sentado. Todo tiene que ver dónde nos paramos. Donde usted y yo nos paramos hará la diferencia en medio de las corrientes de agua de esta vida. Tenemos que, número 1, plantarnos en la palabra de Dios. Versículo 2 dice la palabra de Dios: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de ¿qué, hermanos? Noche. Hay un llamado, hermanos, de parte de Dios a este varón bienaventurado que debe deleitarse en la palabra de Dios día y noche. Salmo 119, 105 dice la Biblia así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Es el camino que nos debemos de tomar. La palabra de Dios nos va a iluminar el camino, nos va a encaminar por esta vida, y es la necesidad de la hora que nos plantemos en la palabra de Dios.
Salmo 119, versículo 97. Vayan ahí corriendo, por favor. Salmo 119, versículo 97, por favor. Sígame, por favor, en su palabra que tiene en su mano. Salmo 119, versículo 97. Dice la Biblia en el versículo 97: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies. Noten esto: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino ¿de qué? De mentira. Noten en el Salmo 124, por favor. Salmo 124, versículo 1, por favor, al 4. Al no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, al no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado. Entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habríamos inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, al no haber estado Jehová por nosotros. Salmo 125:1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. No se mueve, sino que permanece para siempre. La palabra de Dios debe ser nuestra fortaleza, debe ser nuestro fundamento, nuestra última autoridad. Dijo Pedro de esta manera en Lucas 5:5: Maestro, toda la noche hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra voy a hacer lo que tengo que hacer. Y hermanos, entró tanta la pesca que no podían contenerse las redes, se rompieron. ¿Por qué? Porque hubo un cristiano que dijo: en tu palabra voy a echar la red. Cristiano, todo lo que hacemos en esta vida, todos los gustos y placeres que hacemos y cosas que decidimos hacer en nuestra vida, debe ser a través del filtro de la palabra de Dios. No es porque a usted le gusta o le agrada, no es porque este mundo dice. Mi hermano, ya es tiempo que como cristianos dejemos de ir con la corriente de este mundo y nos plantemos en la palabra de Dios. Cristianos que dice el diablo baila y los cristianos bailan. Cristianos que dice el diablo brinca, dicen: ¿qué tan alto, diablo? Las modas vienen, las modas pasan. Festividades paganas y del diablo pasan y vienen, pero cristiano debe plantarse en la palabra de Dios. La autoridad es la palabra de Dios, no mis emociones, no lo que a mí prefiero o lo que yo pienso que está bien, es lo que dice la palabra de Dios. Dijo el salmista: mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Josué 1:8 dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vendrán ríos, corrientes fuertes a sus vidas. La única esperanza será parándose en la palabra de Dios. Vayan rápidamente a Mateo 7, por favor. Mateo 7. Síganme, hermanos, por favor. Mateo 7. Mateo 7. Nuestras vidas como cristianos deben complementarse con la palabra de Dios, no contradecir la palabra de Dios. Mateo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre ¿qué? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Grande su ruina. Y note lo que dicen los hombres. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su ¿qué? La enseñanza que daba, porque les enseñaba como quien tiene autoridad
y no como los escribas. Le voy a decir por qué. Tenía autoridad, porque Cristo es el verbo de Dios encarnado. Él es la palabra de Dios, la palabra viva, la que nos sostiene. Él es la roca fuerte en la cual nos podemos amparar. Y el cristiano le haría bien esta mañana regresar a pararse en la palabra de Dios y no confundir su familia, no confundir sus hijos, no mandarle mensajes confusos que ellos tienen que pensar. Pues ¿cuál es la verdad? Debe ser clara la verdad. Párese en la palabra de Dios, cristiano. Párese en la palabra de Dios. Es la verdad. Tenemos que pararnos en la palabra de Dios. Van a venir corrientes y ataques doctrinales, falsas enseñanzas atacando nuestra fe. Fue Satanás que atacó la palabra de Dios en Génesis 3:1 diciendo: con que Dios os ha dicho. Pablo le dijo a Timoteo: sobre toda cosa retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Vayan a 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Ya vi que algunos ya los perdí, ya se molestaron. Pero vayan a la Biblia, yo nomás soy el cartero. Yo nomás soy el cartero. 2 Timoteo capítulo 3. Dice versículo 4, por favor. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Note la palabra arrastradas. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres, que eran brujos en el tiempo de Moisés, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y todos me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo perecerán. ¿Qué? Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Noten capítulo 4 versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias ¿qué? Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Oh, querido hermano, ya es tiempo que regresemos a pararnos en la palabra de Dios. Pararnos en la palabra de Dios. Nuestra vida debe concordiar o armonizar con la palabra de Dios. Número 2, tenemos que plantarnos en el amor de Dios. Regresemos a Salmo 1, por favor. Salmo 1. Salmo 1. Dice la Biblia en el versículo 6: porque Jehová conoce el camino de quienes. Gloria a Dios que el Señor conoce el camino de los justos. Eso me habla a mí de su pastorado. Eso me habla a mí de su amor. Juan 10:14 dice la palabra de Dios. Juan 10:14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Brinquen la página a Juan versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Gloria a Dios, hermanos, que Dios conoce nuestros caminos. No hay dolor que viene a mi vida que Él no siente.
No hay lágrima que cae de mis ojos que Él no está para levantarla. No hay desesperación que Él no comprende. No hay desaliento que Él no ha pasado Él mismo. Desánimo que Él vio en esta tierra. No hay nada que venga a mi vida que Dios no se compadezca de nosotros. Doy gracias a Dios que nosotros tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que nos conoce, que sabe la prueba, conoce el dolor, conoce las incertidumbres, conoce las corrientes de esta vida, que hay gente que va a traicionar, gente que va a lastimar, pero si nos fundamos en su amor, el amor de Dios nunca pasará, siempre estará ahí, querido hermano. Tenemos que plantarnos en el amor de Dios. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Note el contraste. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque hay en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Plántese en el amor de Dios, querido hermano. Jeremías 31:3 dice la Biblia que con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré mi misericordia. Romanos 8:35, vayan corriendo ahí. Romanos 8:35 dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, estas son las corrientes de vida. Tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Plántese en la palabra de Dios. Plántese en el amor de Dios. Efesios 3:17 dice la palabra de Dios. Efesios 3:17, fíjense cómo se conecta la palabra de Dios y la verdad de Dios. Dice la Biblia, Efesios 3:17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Oh, querido hermano, querido visitante, plántese en el amor de Dios. Cristo dijo que porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra de Dios, que amó al mundo. El amor, dice la Biblia, cubrirá multitud de pecados. El amor de Dios nunca dejará de ser. Nunca pasará, no se irrita, no es jactancioso, no busca lo suyo. El amor de Dios permanece para siempre. Plántese en la palabra de Dios, plántese en el amor de Dios. Número 3, plántese en la obra de Dios. Versículo 4, por favor, vayan corriendo ahí. Versículo 4, por favor, vayan corriendo ahí. Salmo 1:4 dice así. Versículo 3: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Que da su fruto y todo lo que hace. Cristo nos habla de esto en Juan 15. Corriendo, por favor, Juan 15, por favor. Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera a mi Padre, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice la Biblia? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Dice, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Dice, si me permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y más adelantito dice en el versículo 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor,
así como he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en ¿qué? Oh, hermanos, Dios nos llama a permanecer en su amor. Este mundo cambia, hermanos. Gente nos traiciona, familiares nos traicionan. Gente, hermano, es horrible. Somos horribles, mi hermano. Con la misma boca que bendecimos a Dios, maldecimos. Van a venir corrientes, hermanos, que van a tumbarnos y nos van a quitar todo por abajo y nos van a hacer dudar y nos van a sacudir. Pero vamos a tener que escarbar más profundamente, mi hermano, buscar esa roca y buscar ese fundamento que es el fundamento del cristiano, es el amor de Dios. Número 3, debemos plantarnos en la obra de Dios. No solo en el amor y en la palabra de Dios, pero en su obra. En su obra. 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4. Dice la palabra de Dios en el versículo 13. 1 Timoteo 4, 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dios nos llama a ocuparnos en la obra de Dios. 1 Corintios 15, 58 dice la palabra de Dios así. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Romanos 12, 11 dice la Biblia así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La mente desocupada es el taller del diablo. Cuando usted no se ocupa para Dios, se va a ocupar para el diablo. Se va a ocupar para los vicios de este mundo. Se va a ocupar para las corrientes de este mundo. Querido cristiano, ocúpese en la obra del Señor. Ocúpese. Dios no nos llamó a calentar bancas. Dios nos llamó a servir. Fue Cristo que dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos, mi hermano. Dios nos llamó a ocuparnos, a plantarnos en la obra de Dios. ¿Cómo hace falta más obreros? ¿Cómo hace falta que cristianos nos levantemos de nuestros asientos de conformidad y de tranquilidad y comencemos a echar ganas con el Señor, a agarrarnos del arado y empujar hacia adelante y servir y ganar almas y traer visitantes y ayudar a otros y discipular a otros? Mucha es la obra, grande es la obra, pero hacen falta obreros. Tenemos que plantarnos en la obra de Dios. ¿Cuántas veces en mi vida cristiana, si no hubiera sido que estoy envuelto, si no hubiera sido que el coro me esperaba, que no hubiera sido que la juventud estaba esperando que les predicara, si no hubiera sido que la ruta estaba esperando y niños para recoger, quizás en mis momentos más débiles que quería tirar la toalla, pero fue la obra de Dios que me obligó, que me jaló y digo: no puedes desquitar, no puedes tirar la toalla, tenemos que ir adelante, hay gente en necesidad. Oh, qué importante es plantarnos en la obra de Dios. Número 4 y última, tenemos que plantarnos en la iglesia de Dios. Versículo 5, por favor, regresemos a Salmo 1. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de quienes, los justos. Nos habla de la congregación de los justos. Salmos 84, 10, corriendo ahí, por favor. Salmos 84, 10. Salmos 84, 10. Dice la palabra de Dios, versículo 10, por favor. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Oh, qué bendición es habitar en la casa de Dios. Salmo 133 dice la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno es poder venir a una iglesia donde nos podemos congregar en el nombre del Señor, donde no hay gente perfecta aquí. Este es como un gran hospital que venimos los enfermos a buscar medicina de aquel que puede sanarnos, el doctor de doctores y Señor de señores. Él nos puede ayudar.
Y venimos en necesidad de Él. Un pueblo unido, un pueblo querido, un pueblo llamado fuera de Dios. La congregación de los justos. Debemos de plantarnos en esa congregación. Salmo 134 dice la palabra de Dios: mirad, bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis. ¿Por dónde? Excepto usted, ¿verdad? Se queda en la casa mirando las novelas, ¿verdad que sí? Dice: mirad, bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Qué importante es plantarnos en la palabra de Dios, en el amor de Dios, en la obra de Dios, pero también en la iglesia de Dios. Salmo 122 dice la Biblia así: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Noten, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Qué importante es plantarnos en la obra de Dios y en la iglesia de Dios. 1 Timoteo 3:15 dice la palabra de Dios: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Está usted plantado en la iglesia o anda de iglesia en iglesia? Plántese en la iglesia. Plántese donde Dios lo tiene. Dios no comete errores. Dios quiere que usted sea un hombre bienaventurado, que esté plantado en la palabra de Dios, que esté plantado en el amor de Dios, que esté plantado en la obra de Dios y que esté plantado en la congregación de los justos, la iglesia. Oh, lo que Dios pudiera hacer con una iglesia plantada, que no se mueve con las corrientes de este mundo, que no nomás porque tenemos alguna necesidad vamos a ser infiel a la iglesia. No nomás porque vienen los golpes de la vida vamos a dejar de ir. No nomás porque la hermana me regañó ahí en la guardería, ya voy a dejar de ir. No nomás porque me hicieron mala cara, ya voy a dejar de ir a la iglesia. No, tenemos que plantarnos en la iglesia. Plantarnos en la iglesia, porque esta es la columna y baluarte de la verdad. No es un club social. No es un lugar donde nomás congregamos para sentirnos mejor. Es la congregación de los justos, donde 2 o 3 estén en mi nombre, dijo Dios, ahí estoy yo en medio de ellos. Qué importante es plantarnos. Dice la Biblia: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. La senda de los malos perecerá. Juan 10:28 dice la Biblia: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Plante su vida en el único que le puede salvar. Querido visitante, hay varios de ustedes aquí esta mañana. Quiero amonestarles en el Señor. Yo sé que usted cree en Dios, si no estuviera aquí. Yo sé que usted vino con buena disposición y está aquí. Pero ¿por qué no hoy decide plantarse en la verdad? Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la verdad. Y la única manera y esperanza que usted tiene, cuando la corriente máxima de la vida venga a clamar su alma, dice la Biblia: cuando vengan a pedir tu alma, cuando esa corriente venga el día de su muerte, lo que va a hacer la diferencia va a ser si usted está plantado en la verdad. Es decir, Cristo es mi Salvador. En Él he puesto mi confianza y mi fe. Cristo le puede salvar hoy, pero usted tiene que venir a Él. Padre Santo, bendice tu palabra.